Bienvenidos a nuestra serie de primeros escritos, libro de Elena de White. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 6, la puerta abierta y la puerta cerrada. Para empezar, vamos a orar para que Dios pueda darnos entendimientos en esto que a veces no es fácil de entender, pero con la ayuda de Dios se puede abrir mucho la mente. Vamos a inclinar el rostro. Querido Padre Celestial, te damos las gracias por el bello día que hoy nos has entregado. Te queremos pedir que nos puedas abrir nuestra mente para comprender lo que tú le enseñaste a Elena de White y que nos sirva para nuestro crecimiento espiritual y mayor comprensión de la Escritura. Por el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, empecemos. Capítulo 6, la puerta abierta y la puerta cerrada. El sábado 24 de marzo de 1849 tuvimos con los hermanos de Thompson, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y yo fui arrebatada en el Espíritu a la ciudad del Dios viviente. Entonces se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo relacionados con la puerta cerrada no podían separarse y que el tiempo para que los mandamientos de Dios resplandecieran con toda su importancia y para que el pueblo de Dios fuese probado acerca de la verdad del sábado, fue cuando se abrió la puerta al lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Es muy importante para la comprensión del capítulo 6 de Primeros Escritos el poder revisar el santuario y su servicio. Les invito a ver la playlist del canal de YouTube Nutricionista Diana Tapia. En el sector Lecciones de la Biblia hay 2 capítulos relacionados con el santuario para que entienda de qué se está hablando. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Ella refiere aquí la profecía de las 2300 tardes y mañanas, dada en Daniel 8:14, en donde esta profecía señalaba que Jesús pasaría en el santuario celestial del lugar santo al lugar santísimo. Para comprender todo esto, debe comprender el santuario y su servicio, pues es muy importante. Tenemos en Levíticos 23 señaladas las fiestas solemnes, tenemos señalado en Levíticos todo el santuario y su servicio, y además en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos habla en cómo este santuario que había aquí en la tierra era una copia del que hay en el cielo. Jesús está cumpliendo todas las fiestas solemnes porque todavía falta que termine el día de la expiación y la última fiesta, que es la séptima, que es la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Y el santuario es un servicio fundamental para poder entender inclusive los procesos de conversión de un cristiano, en donde si podemos mirar en el santuario cuando uno acepta a Cristo, está en el atrio, en el lugar del altar del holocausto. Luego uno se bautiza, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado se será salvo, representado por este lavabo donde se lavaban los sacerdotes, esta fuente de agua. Luego entramos al lugar santo donde encontramos en los extremos del norte los panes de la proposición, que son 12, que representan al pueblo de Dios y al pan de vida, Jesús, y la palabra de Dios. Y tenemos al frente de esta mesa de los panes de la proposición el candelabro de 7 brazos, esta menorá, que representa al Espíritu Santo. Entonces, muy interesante porque tú aceptas a Jesús en tu corazón, te bautizas y luego estás estudiando la palabra de Dios y el Espíritu Santo viene, te abre la mente y te hace mejor cristiano. Increíble. Y bueno, ahí al medio, antes, justo en la puerta divisoria entre el lugar santo y el lugar santísimo, está el altar del incienso, en donde ese incienso representa las oraciones de todos los santos, porque sin la oración no hay comunicación con el Padre. Tú lees la palabra de Dios, la Biblia, y Dios te habla a ti, pero tú le tienes que hablar a Dios y esas son las oraciones. Ahí está la comunicación, emisor-receptor, palabra de Dios y oración. Y bueno, llegamos al lugar santísimo, el lugar donde entró nuestro gran sumo sacerdote Jesús, según la orden de Melquisedec. ¿Por qué es esto importante? Porque los sacerdotes venían de la línea de Aarón. Tenían que ser levita, pero no solo levita, sino que el sumo sacerdote tenía que venir de la línea de Aarón. Y sucede que Jesús no venía de la tribu de Leví,
Jesús venía de la tribu de Judá, cuarto hijo de Jacob, por lo cual es según sacerdote según la orden de Melquisedec, porque Melquisedec, que Abraham le entregó todo su diezmo, él no era perteneciente a alguna de estas tribus, ni se aplicaban a él las reglas que se aplicaban al sacerdocio de Leví, por eso según la orden de Melquisedec. Nuestro gran sumo sacerdote, el verdadero, ese cordero hecho hombre para salvar a la humanidad, que cumple esta figura que había en la antigüedad del día de la expiación una vez al año, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para representar al pueblo, y si había un pecado no confesado, el sumo sacerdote moría de inmediato, y nadie podía entrar a sacar su cadáver, por lo cual llevaba unas campanillas en su túnica y entraba con un cordel. Si no se escuchaba la campanilla, quería decir que había un pecado no confesado, y se sacaba con ese cordel, lo tiraban desde el lugar santísimo hacia afuera, pero si todo el pueblo que tenía que estar en ayuno y en oración era perdonado, el sumo sacerdote salía al lugar santísimo y decía, consumado es. Bueno, todo este modelo es algo real, en donde en 1844, con el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo en la última parte de la historia de la humanidad. Falta poco para que Él salga del lugar santísimo y diga, consumado es, como dice Apocalipsis, se termina el tiempo de gracia, el que sea justo todavía, el que sea impío todavía, porque ya no habrá más oportunidad de arrepentirse para nadie. En estos momentos, dice la hermana White, que nosotros, como estamos en el gran día de la expiación, debemos estar igual que el pueblo de Israel, en ayuno y en oración. Y el ayuno del pueblo de Dios, que es en la actualidad, es la reforma pro salud, como lo dice Elena de White. Y muchos adventistas del séptimo día hoy en día siguen comiendo carne, por lo cual no tienen el espíritu como tenían el pueblo en la antigüedad del ayuno, ni tampoco están en oración, ni tampoco predicando que Jesús vuelve pronto. Es muy interesante ese fenómeno, pero hay pocos adventistas que están comprometidos con la predicación de la verdad presente, que solo quedan algunos años, apenas 4 años, menos de 4 años de hecho, entre marzo y abril del 2028 viene la ley dominical, y se acaba el tiempo de gracia para los adventistas, y después de eso vendrá el pequeño tiempo de angustia. Tenemos que predicar esta fecha que es muy, muy importante. No se pierda el estudio de la ley dominical que haré en el Coaching y Reforma Pro Salud el día miércoles, en donde explicaré las bases de por qué la ley dominical es entre marzo y abril de 2028. Mucho que aprender, mucho que saber, mucho que predicar y con bases. Recuerde que una opinión fundamentada se compone de hechos y análisis de los hechos. Si usted no tiene esa capacidad, mejor no opine. Hoy en día abundan los opinólogos, pero con 0 base. No los escuche. Quien no tiene base no tiene derecho a opinar. Las opiniones se emiten a través de hechos y análisis de los hechos expuestos. Sigamos. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al lugar santísimo y pasó dentro del segundo velo. Desde él ahora, donde está el arca, donde actualmente llega la fe de Israel. Recuerde que en el lugar santísimo está el arca bendita, hay una en el cielo y la que está en la tierra sabemos que Ron Wyatt la encontró, que pudo analizar la sangre de Cristo. Si quiere más información, tiene que ver la serie de Reforma Pro Salud, donde hablo en la parte esperanza del remedio natural esperanza, de los 8 remedios naturales, hablo de Ron Wyatt y el cumplimiento de la profecía de Jesús, las piedras hablarán. Tenemos en el segundo velo esa arca del pacto con los 2 querubines, en donde se encuentra dentro los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció, el maná. Todo eso está ahí escondido en el lugar que está abajo, justo abajo del Gólgota, donde fue crucificado Jesús, a 6 metros abajo, a los pies de donde estuvo la cruz del Señor Jesús. Ahí está escondida el arca. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y ningún hombre puede abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y ningún hombre puede cerrarla. Esto está en Apocalipsis 3, 7 y 8, que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Si bien es cierto, muchos creen que la última iglesia es la iglesia de la Odisea, eso no es así. La última iglesia es la 6ª, que es también la 8ª, que es la de Filadelfia. Por eso es
porque desde la iglesia de la Odisea se hace un llamado y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Esta puerta que está abierta para que todo aquel que quiera entrar a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia que tiene una profecía por cumplirse, una promesa en donde dice, yo te guardaré que en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, la gran hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo es la ley dominical. Promesa hecha a la iglesia de Filadelfia y por cumplirse. Y que desde que Jesús abriera la puerta que da al lugar santísimo que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos están siendo probados sobre la cuestión del sábado. El sábado siempre será la prueba para la humanidad. Los 10 mandamientos que salen en Éxodo 20 son fáciles de entender, los 6 que tienen que ver con el hombre. Sabemos por sentido común que matar es malo, mentir es malo, cometer adulterio es malo, hablar contra el prójimo falso testimonio es malo, sabemos que robar es malo. Todos esos 6 mandamientos que tienen que ver con el hombre los sabemos por sentido común, pero no hay mucho sentido común en el ser humano duro de cabeza, en entender que los 4 primeros que tienen que ver con Dios, por eso Jesús no es que anuló los mandamientos, resumió la ley, dijo amarás a Dios y al prójimo, claro, porque los 10 mandamientos, 4 tienen que ver con Dios y los otros 6 con el hombre. Los primeros 4 tienen que ver con Dios y son los que más les cuesta al ser humano. El primero, no tendrá Dios ajeno delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás imágenes. ¿Cuántas iglesias vemos adorando a vírgenes, a santos, arrodillándose ante estatuas? Prohibido en la segunda ley de los mandamientos, los 10 mandamientos eternos. Los mandamientos son eternos, no cambian. Salmo 19 nos dice eso, y la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Jesús no abolió la ley, Mateo 5:17. Y tenemos el tercero, no hablarás, en el fondo no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto, acuérdate del día sábado, ocupando ese lugar, el número 4, que significa salvación. Por eso Jesús venía de la tribu de Judá, cuarto hijo de Jacob. Por eso Jesús murió en el 31 después de Cristo, a los 4000 años. Por eso Jesús es el sol de justicia, Malaquías 4:2, y el sol Dios los hizo en el cuarto día. Ahí está la importancia, porque el sábado es pacto, berit, ese mismo pacto que Dios hizo con Abraham cuando se partieron los animalitos y Jehová pasó entre medio la carne partida, representada a la llaga en el lado izquierdo del Señor Jesús, donde se selló el pacto. Jesús murió en la cruz del Calvario por cumplir la ley, por cumplir el sábado, por cumplir el pacto. Por eso es tan grave que el mundo evangélico diga estupideces, citando al apóstol Pablo, Jesús es mi reposo, repiten como loro, igual que los que repiten como loro el día y hora nadie sabe. Ocupan un versículo y mal ocupado para hacer una teología. La misma Biblia nos dice que mínimo son 2 testigos. De 2 versículos para arriba tú recién puedes tratar de intentar validar tu punto. Y si tu punto es derribado por 10, 20 versículos más, obviamente estás sacando fuera de contexto lo que tú crees que es verdad. Es importante agradar a Dios, no agradar las opiniones humanas que son cambiantes, que les ven lo que quieren ver. Sigamos. Vi que la prueba actual acerca del sábado no podía ocurrir antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y él hubiese pasado dentro del segundo velo. Por tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al lugar santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche en el 7º mes en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza. Claro, porque ellos aceptaron el sábado después de 1844, ahí era un movimiento milerita que salió de diferentes iglesias para esperar la segunda venida de Cristo. Recordemos que el gran chasco estaba profetizado en Apocalipsis capítulo 10, Dios permitió que se equivocasen, que comprendiesen que la pasada al lugar santo, el lugar santísimo, la entendieran como la segunda venida de Cristo, pero Dios les mostró al señor Edson que lo que había sucedido en 1844 fue el pasar del lugar santo al lugar santísimo del Señor Jesús en el cielo mismo. Pero estas personas que no alcanzaron a estudiar lo del sábado, si no lo estudiaron, no lo aceptaron obviamente, no se les contó como pecado, porque cuando uno es ignorante respecto a un tema no se cuenta como pecado.
Hoy en día hay muchos humanos que son extremadamente sinceros. A mí hay gente que me ha marcado por su sinceridad. Me acuerdo en una de mis ponencias que yo hablé del espiritismo y hablé del peligro de técnicas como el biomagnetismo, y una persona trabajaba en esto, se dedicaba a esto, ganaba dinero haciendo esto, y me puso, yo no sabía que esto era espiritista ni que era del enemigo, hoy día mismo dejo de trabajar en eso. Pocas veces uno ve ese grado de sinceridad, pocas veces, pero existe, existe. Por ejemplo, mi peluquera que viene aquí a mi casa 1 o 2 veces al año a hacerme mi color, ella es una persona muy sincera, porque ella no es de ninguna religión, pero cuando yo le mostré el sábado en la Biblia, ella inmediatamente dejó de abrir su peluquería los días sábados, porque son personas sinceras. Tú les muestras algo y entienden, wow, es un mandamiento, o sea, es un mandamiento. Santiago 2:10 dice que si tú quebrantas un mandamiento, te haces culpable de todo. Entonces, los que trabajan el sábado están pecando, porque es un mandamiento, no es cualquier cosa. Tú pides, quieres pedir bendiciones de Dios, ore por mí, ore por mí. ¿Cómo Dios te va a contestar tus oraciones si tú no cumples tu parte? ¿Qué derecho tienes tú de exigirle a Dios que haga algo por ti si tú no haces nada por Él? Todas las relaciones en la vida son bidireccionales. Dios es igual, incondicional contigo, te sale el sol también para ti, Dios te protege igual, te da comida, todo lo demás. Pero tú a veces le pides cosas súper de manera atrevida, sin tú hacer tu parte. Si mamá y guardar mis mandamientos, dice la escritura. El que dice que me ama, pero no guarda mi mandamiento, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2. Hay tanta evidencia en la Biblia de que se requiere de que los cristianos cumplan con su parte. Es lo mismo que en una relación de pareja, tú dejas que tu esposa haga todo, no la ayudas en nada. Ella lo único que te está pidiendo es que lave los platos y tú le dices te amo, amor, la abrazas, pero no lava los platos. O sea, el amor se demuestra en que el esposo ayude a la esposa, en que le dé amor, en que la cuide, la proteja, porque es una relación bidireccional. Con Dios lo mismo. ¿Cómo te atreves a decir que amas a Dios y no guardas su ley? Eso no es amor. Eso te hace un interesado. O sea, tú buscas a Dios para que se te hagan solo tus necesidades y tú no seas absolutamente nada por Él. ¿Qué clase de amor es ese? Entonces es muy importante que como humano tú aprendas a adorar a Dios en verdad. Y la única manera de adorarlo en verdad es guardando su ley como consecuencia de tu caminar con Él. Si bien es cierto, Jesús es el que salva, la ley no salva, ningún salvo no guarda la ley. Es muy interesante, ¿cierto? Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta al lugar santo, que Jesús cerró, y de cerrar la puerta al lugar santísimo, que él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra, en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. Satanás está, en ese tiempo de sellamiento, valiéndose de todo artificio para desviar las mentes del pueblo de Dios de la verdad presente y para hacerlo vacilar. Vi que Dios extendía una cubierta sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción, y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro, debía ser cobijada con la cubierta del Todopoderoso. Bueno, una de las cosas que a mí más me ha dolido darme cuenta es cuán necio es que tener pollitos sin la mamá gallina, porque ellos no soportan el frío del invierno y mueren de frío, de hipotermia. Y ahí uno se da cuenta los paralelismos que tiene la Biblia en que dice que Dios nos cubre como un ave a sus polluelos bajo sus alas, porque no hay una fuente de calor más perfecta que bajo las alas de la mamá pollo. Entonces, yo que he visto morir eh, últimamente, en pocos días, 6 pollitos chiquititos que no tenían mamá pollo, me doy cuenta de cómo todas esas analogías que hace la Biblia me hacen mucho sentido. Y tú podrás decir, oye, pero no hay una promesa en la Biblia que dice que Dios le da comida a los pajaritos y viste a los lirios del campo, entonces ¿por qué se te mueren los pollos? ¿Por qué no te cuida los pollos? Sí, es muy interesante eso, sobre todo en la mentalidad que tengo yo, que es súper cuadrada y que ve mucha imparcialidad en el mundo y cosas que no son matemáticas. El mundo es todo menos perfecto. Entonces, dentro de esa imperfección, también
Uno ve mucha muerte en el mundo natural y no ve protección, claro, en los animales. Yo he visto, he perdido 13 gatos en un año y ha sido muy doloroso porque soy muy amante de los animales, pero hay algo más valioso que los animales, que son los seres humanos. Satanás busca destruir a sus hijos y la corona de la creación es el ser humano. Dios creó los animales por amor al hombre, al ser humano, a la mujer, al hombre. Entonces, lo que hay que agradecer hoy en día es estar con vida, en tener a tus hijos vivos, en tener a tu esposo vivo, en ver las cosas lindas que Dios hace por ti, en tener el privilegio de acceder a un plato de comida sano, rico y nutritivo, el poder cobijarte con ropa calentita cuando hay tanto frío, el poder tener una casa que te brinda protección, el poder tener un lugar verde para deleitar los ojos. Hay que empezar a entrenar la mente en ser agradecido y no en el modo queja. Siempre el ser humano va a tener algo por lo cual quejarse. Yo podría decir perfectamente la situación que estoy ahora, mi hija no me deja ni siquiera ir a la iglesia ahora, ni siquiera ir a la iglesia. Antes podía ir 2 horas, podía ver gente los sábados, ahora no tengo ni eso. Y tuvo que ir solo mi esposo con mi hija porque ni a la iglesia me deja ir mi hija. Se puso a llorar, que está con la mamá y todo lo demás. Entonces, ahora sí que me encerró en mi casa, todos los días sin poder ver otro humano de forma real más que en una pantalla. Pero yo le decía a mi esposo, uno no lo puede tener toda la vida, porque él hablaba de lo difícil que hace nuestra vida nuestra hija. Y yo le decía, la verdad es que nosotros tenemos mucho que agradecer, porque yo acá como en un restaurante 5 estrellas. Mi esposo día por medio me lleva desayuno a la cama. Tengo un lugar para abrigarme, una hermosa chimenea para cubrirme de frío. Tengo ropa para abrigarme. Tengo aquí, miro y es verde, tengo espacio, puedo andar en bicicleta en una parcela grande, puedo ir a un bosque si quiero, puedo ver a mis animalitos, puedo jugar con mis hijas, puedo enseñarle yo a mi propia hija y ver, ella me decía emocionada, mamá, mi compañerita recién está viendo divisiones con 2 dígitos y tú eso me lo enseñaste en un día y ella lleva un mes en eso. Y yo me emociono y digo, wow, qué emocionante que mi hijita es tan, la forma en cómo le enseño es tan útil, ¿no? Que le pude hacer un modelo de aprendizaje en donde ella estudia apenas 2 horas al día y ella aprende lo que sus compañeros aprenden en un mes, 2 meses, lo aprenden en un día. Entonces, eso es un privilegio y agradecer eso, porque si tú te concentras en lo que no tienes, es ser mal agradecido. Todas las personas tienen problemas, pero hay que aprender a vivir en agradecimiento. Eso hay que enseñarle y entrenar al cerebro aprendiendo a vivir en agradecimiento. La oportunidad que tengo de trabajar 100% online, o sea, ¿cuántas personas tienen la posibilidad de trabajar desde sus casas? Yo tengo ese privilegio, entonces ser agradecido constantemente, porque Dios siempre va a cuidarte. Y aun que a veces pasen cosas, también la hija hace este problema de la obstrucción intestinal sensorial, pero lo hace 2 o 3 veces al año. O sea, agradecer que no lo hace todas las semanas, que me van a tocar desvelarme 4 noches, 3 veces al año, eso no es nada. Hay papás que sufren con sus hijos con cáncer, hay papás que no duermen en toda la noche, hay papás que están esperando un trasplante para su hijo. Esas son situaciones tremendas. Entonces, empezar a agradecer más, porque Dios es grande y siempre vela por sus hijos. Acostúmbrate siempre a agradecer por el vaso medio lleno, mirarlo medio lleno, no medio vacío. Satanás sabía esto y obraba con gran poder para mantener vacilante e inestable acerca de la verdad la mente de tantas personas como le fuese posible. Vi que los golpecitos misteriosos en Nueva York y otros lugares eran el poder de Satanás y que tales cosas se volverían cada vez más comunes, las cuales se revestirán de un manto religioso con el fin de inducir a los engañadores a sentirse seguros y para desviar, si fuese posible, la atención del pueblo de Dios hacia ellas y hacerle dudar de las enseñanzas y el poder del Espíritu Santo. Estos golpecitos misteriosos que en la época de ella, cuando a ella le fue dada esta luz hermosa, estas visiones, estas 2000 visiones, Dios la eligió a ella, Satanás también eligió a su propia Helena, una mujer también llamada Helena, empezó a hacer espiritismo, invocando demonios, era muy común en esta época los golpecitos misteriosos, que eran demonios, que hacían estos ruidos,
Y hoy en día también lo vemos a adolescentes jugando con demonios, jugando a la Wicca, adolescentes haciendo la cartomancia y personas adultas dedicándose a registros ancestrales, cartomancia. Ahora hay técnicas que tampoco son aprobadas por Dios, como el mindfulness, que es un furor, el yoga, que es tremendamente espiritista y la base es la ascensión de la serpiente, imagínense, el reiki, la acupuntura, y hemos visto cómo ministerios independientes que han estado en contra de la iglesia adventista se han pervertido en pos de estas prácticas espiritistas, y la línea hoy en día es muy delgada y no debemos permitirle a nadie que mezcle la verdad con el error. Si vemos a alguien de YouTube haciendo todas estas cosas, no ver más esos videos, no contaminar nuestra mente, no contaminar nuestros oídos, las avenidas del alma y mantenernos puros. Si tenemos la Biblia, si tenemos los libros de Elena de White, ¿qué más queremos? No tenemos que andar viendo doctrinas espurias que pueden contaminar nuestra mente y nuestro corazón. Sí que Satanás estaba obrando, de nuevo alguien está metiendo bulla. Veamos quién es. Desconcentra a estos adultos. A ver, me sale más fácil silenciar a todos que adultos, ¿no? Ya. No vuelva a habilitar el micrófono usted adulto. Por favor, no, todos los sábados es la misma persona que me habilita el micrófono y se pone ahí a hablar. Bueno, vi que Satanás estaba obrando de diversas maneras mediante sus agentes. Lo hacía por intermedio de ministros que habían rechazado la verdad y cedido a engaños poderosos para creer en la mentira por la cual podrían ser condenados. Mientras ellos predicaban y oraban, algunos caían postrados y desvalidos, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el poder de Satanás, infundido en esos agentes y por su intermedio a la gente. Es muy importante leer esto porque dentro de los movimientos espiritistas también están los movimientos del mundo evangélico, donde los toma el espíritu y se mueven y danzan. Eso es demoníaco. Cual verdadero don de lenguas no quiere decir hablar a lo que nadie entiende. Quiere decir poder, sin tu saber, porque el Espíritu Santo viene a ti y te da ese don, poder hablar inglés con un inglés, chino con un chino, eso quiere decir. Es muy terrible lo del mundo evangélico, la verdad. Ahí se mueven demonios de una manera increíble y son personas muy, muy de mucho sentimiento y cero raciocinio. O sea, personas que he tratado de darle mensaje evangélica, les importa un comino la verdad y lo que diga la Biblia. No, es que yo tuve una experiencia que no me importa lo que diga, pero es que esa experiencia es la que importa, que se le apareció el abuelo muerto y les dijo que tenían que ir a la iglesia, o que un pentecostal les sanó el hijo y por eso van a la iglesia, o que no podían tener hijos y ahora pueden y por eso van a la iglesia. O sea, no entienden que Satanás también hace milagros. No les importa la verdad, les importa el sentimiento y les importa su egoísmo, porque al final van por egoísmo, porque a ellos les resultó en arreglo en una parte de su vida, pero el arreglito se los hizo Satanás, porque Dios no está presente en esas iglesias donde hay manifestaciones espiritistas. Sí puede estar en el corazón de algún ingenuo por ahí que todavía no entiende la gravedad de lo que hace y escucha la verdad presente y logra salir de ahí. Y también hay un ministerio muy bonito dentro de personas que le han dado el mensaje a un grupo grande evangélico y todos se han convertido y empezaron a guardar el sábado. También hay historias buenas de ese tipo, o sea, no todos los evangélicos son duros de mente como para no entender que la Biblia es súper clara. Obviamente que en todos los casos hay excepciones. Mientras predicaban, oraban o conversaban, algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente usaban el mesmerismo para ganar adherentes y la gente se regocijaba en esta afluencia porque pensaban que era del Espíritu Santo. Hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo y estaban tan sumidos en las tinieblas y del engaño del diablo que creían ejercer un poder que Dios les había dado. Hasta tal punto habían igualado a Dios consigo mismo y considerado su poder como cosa sin valor. Hermano, Isaías 8:20 siempre será el sedazo a la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley y qué es el testimonio? La ley, Éxodo 20, los 10 mandamientos. El testimonio, el espíritu profecía.
Apocalipsis 19:10. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si hay alguien que se contradice con los mandamientos, dice que el domingo día de reposo es demoníaco. Si hay alguien que se contradice con los escritos de Elena de White, profeta verdadera de nuestra época, también es demoníaco. Hoy en día hay que ser como un cuadrado. Si usted permite que alguien venga a alterarle el cuadrado y convertirlo en un triángulo, va a desbaratar todos sus lados, porque los triángulos tienen 3 lados y los cuadrados tienen 4, no son iguales. Algunos de estos agentes de Satanás afectaban los cuerpos de algunos de los santos, los de aquellos a quienes no podían engañar ni apartar de la verdad mediante una influencia satánica. Ojalá que todos pudiesen ver esto como Dios me lo reveló, con el fin de poder conocer mejor las astucias de Satanás y estar en guardia. Vi que Satanás obraba así para distraer, engañar y desviar a los hijos de Dios, precisamente ahora en el tiempo del señamiento. Vi a algunos que no se erguían firmemente en favor de la verdad presente. Las rodillas les temblaban y sus pies resbalaban porque no estaban firmes plantados en la verdad, y mientras estuviesen así temblando, la cubierta del Dios omnipotente no podía extenderse sobre ellos. Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido de sobre el pueblo de Dios y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las 7 últimas plagas. Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo y ella será extendida sobre todos los que han de tener un refugio en el día de la matanza. Cuando ella habla del día de la matanza se refiere a Ezequiel 9, donde empieza una matanza sobre los que no tienen el sello de Dios en su frente. Recordemos, y por eso les invito a poder ver la clase 11 de Reforma Pro Salud, que voy a hablar de la ley dominical. El sello de Dios es el sábado, Ezequiel 20:20, y el sello de Satanás es el domingo. Los mismos católicos dicen que su marca es el domingo, ellos mismos. Yo tengo ahí la fotografía de los cardenales y arzobispos que han dicho eso, con todas sus letras. Y esta marca de la bestia que se pone en la frente, en el lóbulo frontal, donde está la moralidad, donde está la comunión con Dios y el poder de decisión, y en la mano donde está el trabajo, porque son los dos lugares donde se va a decidir si guardo el sábado de Dios o el domingo de Satanás, en mi conciencia y en mi trabajo, porque nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca la bestia. Si tú no aceptas el domingo, no vas a poder tener acceso a comida ni a trabajar. Si tú no sabes guardar el sábado hoy en día, no eres capaz de decirle a tu jefe, yo no voy a trabajar el sábado porque es un mandamiento, y estar dispuesto a decir, écheme, pero yo no voy a faltar la ley de Dios, si no tienes esa capacidad ahora, difícilmente la tendrás el 2028 en adelante, porque no tienes pasta de cristiano. Eso es muy importante, que seas muy sincero contigo mismo. Te puede gustar esto porque te parece entretenido, porque halaga tus sentidos, porque te hace sentir bien, pero uno se conoce a sí mismo y sabe lo que es capaz o lo de lo que no es capaz. Los sentimientos vienen después. Cuando uno quiere fortalecer una relación con Dios, todo viene de Él. Si tú no tienes la capacidad y la valentía para tomar esas decisiones, pídele a Dios que te las dé. Pero Él nunca te va a fallar. Cuando yo estudiaba en la universidad, tenía 4 ramos en sábado, 4. Y mis profesores me decían, vas a reprobar. ¿Cómo vas a después trabajar como nutricionista? ¿Y qué pasa si en un turno en un hospital te toca un sábado? Ellos cuestionaban mucho mi postura y yo le dije, no me importa si pierdo la carrera, pero yo no voy a faltar a Dios por venir a clase los sábados. Y yo estaba dispuesta a perder mi carrera y yo no era cualquier estudiante, era la número 1 de mi carrera, de mi promoción. Y mis profesores sabían eso. Y Dios abrió puertas porque yo estuve dispuesta a perderlo todo, porque yo estuve dispuesta a perder mi carrera y no seguir adelante por ser fiel a Dios. Y Dios arregló el camino. Al final pude dar exámenes libres en días de la semana, pese a la burla de algunos profesores que después me pidieron disculpas, que me dijeron, nunca había visto a alguien tan idealista como tú, te pido perdón por haberme burlado de ti. Eso llega por añadidura, pero tenemos que estar de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos. Es como la película Hasta el último hombre, que esa película es maravillosa. Yo me acuerdo Eyepté, que él que hacía radio hace mucho tiempo atrás, hizo radio con él 7 años y él me decía, me acordé mucho de ti, Diana, porque fui a ver con mi hijo Hasta el último hombre, qué película. Y fue de la vida real, Desmond II, un adventista del séptimo día, que fue humillado
por sus superiores militares, porque él no iba a portar un arma. Él quería ir a la guerra a ayudar a los heridos, a ayudar a su prójimo, sin portar un arma porque nunca quería dañar a otro ser humano. Fue escarnecido, atormentado, lo golpearon, lo humillaron y fue un héroe, salvó a casi 100 hombres y fue un héroe condecorado con medallas y el que más se burló de él, un superior, le dijo, yo no sabía quién eras tú, yo veía a un soldado talla de maíz, pero le demostró que el Dios de los cielos estaba con Desmond II, el flaquito, que todos se burlaban. Y después cuando iban a subir de nuevo a la batalla, no podían ir sin que Desmond II orara por ellos. ¿Cuántas vidas salvó este hombre por ser fiel a Dios? ¿No te gustaría testificar de esa manera por Cristo? Serle tan fiel a Dios que el mundo se sorprenda y diga, wow, ¿cómo lo está perdiendo todo por Dios? Porque no hay nadie que diga que pierde algo, porque nosotros tenemos que sembrar en el reino de los cielos. Allá está el tesoro. Allá debemos de tener muchos tesoros para gloria y honra de Dios. Vi que las señales misteriosas, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se propagarían. Las reformas que me fueron mostradas no eran reformas del error a la verdad. Mi ángel acompañante me invitó a buscar la aflicción del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Miré, pero no pude verlo porque ya había pasado el tiempo de su salvación. Hermano, es muy importante el capítulo 6 porque es algo que viviremos prontamente cuando el pueblo adventista sea el primero en ser sellado. Recordemos Ezequiel 9, que el sellamiento empieza por la casa de Israel, y en este momento la casa de Israel es el pueblo adventista, es la única religión que cumple con las características de la iglesia verdadera, Isaías 8:20, Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 19:10, Mateo 5:17, es la única iglesia que guarda los 10 mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, la única iglesia que comprende el santuario y su servicio, la iglesia adventista del séptimo día. Y ellos serán los primeros, nosotros seremos los primeros sellados en el 2028. Debemos prepararnos porque tenemos menos de 4 años para eso, entre marzo y abril de 2028. Maranata 2031 es algo que muy pocos adventistas están predicando, pero si tienen la sinceridad verán toda la base teológica que hay detrás de tan asombrosa profecía. Que el Señor les bendiga y vamos a parar la grabación.